Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre compraventa de comercializadoras. Han pasado ya 5 minutos. Veo que hay muchas personas conectadas, así que vamos a empezar. Bueno, pues nada, la agenda que hemos preparado para hoy es esta. Primero hablamos un poco de la situación de mercado que vivimos. Después hablaremos un poco de qué tipos de operación de compraventa se pueden plantear. Un poco hablar de valoración, que supongo que será muy interesante para todos. El proceso de venta, entender cómo se organiza, qué fases tiene, cuánto tiempo lleva, etcétera, etcétera, quién interviene. Y luego cerramos con conclusiones. Bueno, este webinar seguramente vosotros conoceréis a Creara por otras actividades siempre relacionadas con el mundo de la energía y seguramente por los servicios que prestamos a comercializadoras en su actividad de back office, ¿no? digamos, de gestión del día a día de la comercializadora. Pero bueno, digamos que la otra parte de Creara, la parte de consultoría que se dedica pues, a cuestiones más de negocio, entre los que figura pues, las fusiones y adquisiciones, ¿no? el pequeño M&A, ¿no? Compraventa de empresas, digamos, pequeñas y medianas. Entonces aquí, con este webinar, pues digamos que combinamos las dos áreas de actividad, las dos áreas de conocimiento, porque, bueno, hemos imaginado que muchos de vosotros pues, tendríais preguntas, tendríais interés en saber un poco más bueno, pues sobre lo que es comprar o vender la comercializadora que no tenga, ¿no? O comprar alguna comercializadora eventualmente. Entonces, bueno, un webinar, digamos, yendo al grano, y si luego tenéis preguntas, necesitáis ayuda o lo que sea, pues nos podéis llamar, que estamos encantados de atenderos. Bueno, empezamos. Momento de mercado. A ver, en el gráfico de la izquierda vemos el número de comercializadoras netos que se crean al año en España. Hablamos de comercializadoras de electricidad. O sea, digamos que desde el 2010 creo que hubo no muchas, pero vamos, digamos que tradicionalmente en España ha venido habiendo pues como 100 comercializadoras, más o menos. Disculpad un momentito. Me dicen que no se está viendo, disculpadme. Vale, yo creo que ahora ya la estoy viendo, ¿eh? Disculpadme que no se estaba viendo lo que estaba mostrando, estaba congelada la pantalla. Bueno, simplemente había hablado de la agenda, que no tiene, bueno, os lo he dicho por encima, que está aquí, no tiene mucho interés. Y ahora sí, estaba hablando de este gráfico. Bueno, entonces, lo que decía es que tradicionalmente en España había pues en torno a 100 comercializadoras, entre unas y otras en los últimos años pues han crecido mucho. Veis que pues en los últimos 10 años aproximadamente pues ha habido más o menos unas 30 comercializadoras nuevas por año operando, ¿no? Eso implica que en los últimos 10 años pues hay como 300 comercializadoras más aproximadamente, ¿no? Bueno, esto recientemente pues parece que hay más interés en los últimos 2 años. Veis aquí 2021 que todavía no ha acabado, o sea, acabamos el año pues con cerca de 50 nuevas comercializadoras. Y esto, bueno, pues se nota en el mercado, ¿no? Hay muchas ideas, mucha gente que bueno, tiene ideas de negocio, combina con otros negocios, y esto pues influye también en la actividad de compraventa de empresas, ¿no? o de compra de carteras. Entonces, ¿por qué alguien puede decidirse a comprar una comercializadora? Bueno, pues un motivo clásico es para entrar en un negocio en el que todavía no está presente. Ya puede ser entrar en un país o entrar simplemente en una actividad, en un sector, en un mercado en el que todavía bueno, pues no opera. Aquí podemos pensar en sinergias comerciales, es decir, sinergias de ingresos, pues porque a lo mejor a un mismo cliente se le vende electricidad, además de venderle ya otras cosas, ¿no? Esto lo estamos viendo. También puede ser que la compra obedezca a un motivo de crecimiento, ¿no? O de una consideración, digamos, rápida, un crecimiento relativamente rápido del volumen.
puesto que esto es un negocio de, digamos, de volumen, y entonces ganar economías de escala, conseguir economías de escala, pues es muy importante, ¿no? Aquí estaríamos yendo a sinergias, digamos, de costes, ¿no? O sinergias operativas. Luego también nos damos cuenta de que es muy importante los nuevos modelos de negocio que están surgiendo en el mundo de la energía, y esto entiendo que es una cosa que el gobierno persigue y que tiene todo el sentido. El regulador pues le interesa que, digamos, crezca el número de, digamos, lo que llaman, ¿no?, la democratización de la energía, que implica pues que, digamos, mucha gente pueda tener acceso a otras actividades, no solamente a consumo de energía, sino también pues generación, comercialización, etcétera. Y aquí pues las nuevas tecnologías son muy importantes, ¿no? Digamos, las renovables esencialmente, digamos que ha supuesto un cambio muy grande en el mundo de la energía, y se nota también en el mundo de la comercialización, ¿no? Sobre todo pues la fotovoltaica y completamente el autoconsumo pues es muy importante, también otras tecnologías renovables. El almacenamiento, bueno, tecnologías de almacenamiento pues también abren muchas posibilidades, el mundo de la flexibilidad, ¿no?, la creación de demanda, el vehículo eléctrico. En todos estos modelos de negocio, una comercializadora se ve como una pieza clave para que el negocio funcione, pues por varios motivos, pues porque le da un acceso al mercado, porque a un cliente, porque le da volumen, bueno, y otros motivos. Entonces, digamos que por todos estos motivos, pues aumenta el interés por el mundo de la comercialización, y esto puede concretarse pues, en operaciones específicas de compra de sociedades, ¿no? Vale, aquí simplemente es una recapitulación de las operaciones más importantes que hemos visto en los últimos años. No están todas, pero bueno, sí que están un poco las que más se han oído. Claro, vosotros, los que estéis escuchando, pues podéis ser empresas más grandes o más pequeñas. Si sois más grandes, pues a lo mejor estáis pensando en comprar. Si sois más pequeñas, a lo mejor estáis pensando en vender. Aquí aparecen operaciones, a ver, voy a poner esto. Aparecen operaciones de cierto tamaño, que a lo mejor se saben un poco de dónde estáis vosotros, pero digamos que también hay operaciones un poco más pequeñas, ¿no? Pues aquí 30.000 clientes, 37.000. Bueno, digamos que pueden encajar un poco más en donde estáis vosotros. Es verdad que no hace falta tener 30.000 clientes para que te compren la empresa, por supuesto. Pues por encima de, no sé, de unos cuantos miles de clientes, pues ya podría ser interesante. Depende, por supuesto, de lo que se pretenda y de lo que ande buscando el comprador, ¿no? Bueno, disculpadme que me cuesta pasar. Vale. Vale. Vale, venga, tipos de operación. Bueno, pues esencialmente se puede plantear la venta, digamos, de una sociedad, la compra de una sociedad de comercialización de dos maneras: o comprando la cartera o comprando la empresa al completo. Bueno, la diferencia yo creo que es bastante evidente, pero bueno, la explico para el que no esté, digamos, parado a pensar mucho en estas cosas. Una compra de cartera esencialmente consiste en ceder o en pasar, mediante un acuerdo, pues los contratos de comercialización que una empresa tiene con sus clientes consumidores. Entonces, ahí, por supuesto, no se adquiere, digamos, la propiedad de la empresa, no se compran las acciones. Es decir, no es una operación, digamos, a nivel corporativo, ¿no?, sino que sea una operación, pues casi que podemos decir comercial, sino porque hay un traspaso de clientes de una empresa a otra, ¿no?, de una comercializadora a otra. Eso implica que no se pasan pues derechos y obligaciones, únicamente todos los derechos y obligaciones que nazcan de los contratos de comercialización que se tengan con los clientes. Entonces, pues yo sé, pues las responsabilidades sobre recursos humanos, es decir, pago de salarios, etcétera, pues eso no se compra, no se asume. Las deudas que la empresa pueda tener con proveedores, bancos, etcétera, pues no se asumen. Lo mismo con créditos, toda la estructura comercial, pues todo eso no se compra. Eso queda en la empresa comprada, y la empresa que compra solo se lleva los clientes, ¿no?, los contratos. Estas operaciones suelen ser más abundantes, o suelen ver más para los casos en los que se quiere ganar tamaño, ¿no? Una comercialización que ya existe y que tiene, no sé, 10.000 clientes, dice, oye, pues voy a comprar una cartera de 5.000
y me meto 5.000 clientes de un plumazo, ¿no? Eso es lo más habitual. Claro, es una operación más fácil, es más sencilla, porque, digamos, bueno, por supuesto puede complicarse porque las carteras pueden ser complejas, pero, digamos, se cerraría con un acuerdo de cesión, un contrato de cesión y poco más. Mientras que cuando se compra una empresa, pues uno compra, digamos, las participaciones o las acciones de la sociedad comprada. ¿Esto qué implica? Pues que se traspasan todos los derechos y obligaciones y la situación patrimonial al completo, digamos, todo el balance de la sociedad. Eso implica pues, todos los contratos con proveedores, con socios comerciales, lo que sea. Por supuesto, también la cartera con los clientes y, por supuesto, todos los empleados, ¿no? Todo el pasivo laboral, toda la carga laboral, pues pasa. Aquí puede haber razonamientos sobre, por ejemplo, marcas que puede tener su valor y puede haber un razonamiento también sobre, digamos, modelo de negocio o posicionamiento en el mercado, ¿no? Eso, bueno, en algunos momentos pues, puede llegar a tener pues, mucha importancia. Obviamente son operaciones más complejas, pues porque tiene toda la parte corporativa, toda la parte de deuda, recursos humanos, la due diligence será más compleja, entonces pues lleva más tiempo y más coste. Claro. Y esto se suele plantear habitualmente cuando pues una empresa quiere entrar, es nueva en el mercado y no tiene todavía actividad de comercialización. Entonces, pues le viene bien coger equipo, le viene bien coger sistemas, el ERP, posicionamiento, entendimiento en general, etcétera, ¿no? Vale. Y cuando uno compra una empresa, pues esencialmente hay dos modos de hacerlo. O con una ampliación de capital o con una compra de participaciones. O sea, al final, como veis, las dos implica tomar propiedad o comprar, digamos, participaciones o acciones, según sea SL o una SA, de la empresa que se va a comprar. Entonces, una ampliación de capital, lo que se hace es, digamos, emitir nuevas acciones, nuevas participaciones y el socio entrante pues compraría esas nuevas participaciones. Entonces, los demás socios se diluyen. Aquí, por supuesto, hay un derecho de suscripción preferente de los socios existentes. Entonces, aquí, bueno, pues hay que pactar quién compra y, por supuesto, a qué precio, ¿no? Porque algunos pueden comprar y otros pueden no comprar. Entonces, aquí lo que se decide. Mientras que una compra de participaciones no se emiten nuevas participaciones, sino que simplemente un socio que ya tiene participaciones, o varios socios, o todos, o lo que se negocie, pues compran participaciones a otros socios. Entonces, la primera, en la compra de capital, en la ampliación de capital, digamos, es una operación de cash-in, es decir, el cash, es decir, el dinero, el precio de la compra, se queda en la sociedad. Mientras que en una compra de participaciones es cash out, porque el dinero de la compra, por el que se paga el precio de las acciones, sale de la sociedad. Digamos que se lo quedan los socios que han vendido, ¿no? Los socios vendedores. ¿Vale? Claro, el enfoque empresarial en las dos, por supuesto, aquí he puesto habitualmente porque no es que siempre suceda así, pero bueno, típicamente podemos decir que cuando uno hace una ampliación de capital, digamos que está construyendo empresa con el equipo que ya hay, es decir, los socios que hay se quedan, entra más dinero en la sociedad para hacer más cosas, pues para financiar un plan de negocio, para financiar una inversión, para crecer. Es decir, hay un plan de empresa y entonces, y no se quiere, digamos, dar salida a los socios que ya están. Digamos que no se les está incentivando a irse, sino que se les incentiva a que se queden en la sociedad, que sigan apostando por ese proyecto, que sigan trabajando, para que se reconoce de alguna manera que son personas, bueno, pues capaces y expertas en lo que están haciendo, digamos, buenas para llevar a cabo ese paso adelante, ese empuje que implica esa entrada de dinero, ¿no? Esa entrada de capital. Mientras que cuando se compran las participaciones, bueno, pues también puede ser que los socios existentes pues, sigan trabajando en la sociedad, pero de alguna manera, al recibir un dinero extra, pues, bueno, podría ser una puerta a que esos socios salgan parcialmente o por completo y bueno, y entonces dejen la sociedad, ¿no? Hay un reemplazo. Bien,
Después, claro, en el primer caso, en la empresa de capital, digamos que el riesgo es un poco menor, que el dinero, digamos, se queda en la sociedad y entonces el accionista entrante, la empresa compradora, digamos que ve ese dinero porque está en la sociedad que acaba de comprar, ¿no? O la que acaba de comprar una participación. Entonces, digamos que, bueno, digamos que la valoración y el dinero que se va a pagar por la empresa siempre se mira, pero digamos que uno es más estricto cuando el dinero sale de la sociedad y, digamos, lo cogen los antiguos accionistas, los clientes existentes, y, digamos, se lo llevan a su casa, ¿no? Que cuando el dinero quede en la sociedad, aquí, digamos, que se puede apostar un poco más y la valoración puede ser un poco más holgada, ¿no? Aquí, en función, bueno, pues de la situación y de lo que pretendan y el objetivo de la operación, pues se puede hacer una cosa u otra. Vale, valoración. Bueno, para valorar una sociedad, o sea, aquí esto puede sonar un poco, no sé, puede sonar un poco de andar por casa, pero al final, un poco de perogrullo, pero al final el precio de una cosa, incluida una empresa, es el que alguien esté dispuesto a pagar, simplemente. Eh, hay una parte, digamos, técnica en la valoración, que es importante porque hay que entender lo que es una sociedad, lo que es un balance, lo que es una cuenta de resultados, lo que es un negocio, qué cosas tienen valor, qué cosas no tienen valor, conocer la regulación, etcétera, etcétera, eso es muy importante, pero también hay que entender el sentido estratégico y el valor que tiene la operación para el comprador y para el vendedor. O sea, una misma sociedad en un momento de mercado o en un momento interno de la empresa distinto, pues puede valer mucho o poco en función de esas dos cosas, ¿no? Del momento de mercado o del momento, la situación interna de la empresa. Entonces, digamos que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, más allá de consideraciones subjetivas y específicas de cada situación, las circunstancias específicas, digamos que se pueden pensar en tres modos de valorar una sociedad, ¿no? Una sociedad, en este caso, comercializadora. El primero, que es bastante sencillo y que se ve bastante por ahí, es poner un precio a cada contrato, digamos, con cliente, contrato de comercialización que tenga la comercializadora, ¿no? El segundo sería por múltiplos de operaciones comparables y el tercero sería simplemente pues, la actualización o el descuento en momento presente de los flujos de caja, los flujos de caja libres futuros que se espera que la sociedad vaya a crear. Entonces, explico un poco cada uno de ellos y las ventajas y los inconvenientes. O sea, precio por contrato, o sea, esencialmente consiste en decir, oye, ¿qué tienes? 1000 contratos, bueno, vamos a ponerle un precio a cada contrato y entonces multiplicamos y este es el precio. Que es algo así como comprar una cartera. Realmente, digamos, aquí el enfoque sería similar a lo que hace pues, un call center cuando uno le contrata para que le traiga clientes. Es un modelo relativamente sencillo, muy fácil de calcular, pero el problema que tiene es que es bastante impreciso, o sea, no tiene en cuenta pues, muchos elementos, muchas circunstancias que pueden ser muy importantes para entender el valor que tiene algo, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí pongo activos o pasivos de la empresa que pueden ser relevantes. Por ejemplo, la deuda que tenga la sociedad, por ejemplo, el número de empleados que tenga, el conocimiento que tenga, el ERP o, digamos, los sistemas informáticos que tenga, esos contratos, como son a precio fijo, son a precio indexado, en un momento de mercado como el que vivimos, pues tener la cartera fijo o indexado pues es muy importante. ¿Qué acuerdos con proveedores tienes? Especialmente si hay coberturas cerradas. Todo eso pues es esencial. ¿Qué fee estamos metiendo a los contratos? Pues eso es esencial para entender la rentabilidad del negocio, porque al fin y al cabo el precio debe reflejar la expectativa de ganancia, de rentabilidad que tiene la empresa durante los próximos años. Es decir, alguien compra algo porque cree que le va a poder sacar más dinero de lo que está pagando. Y para eso es muy importante los acuerdos comerciales que uno tenga, ¿no? Todas las cosas que he dicho y las cargas que uno tenga. Entonces, bueno, esto es relativamente sencillo, pero digamos que hay que educarlo bien y hacer un buen análisis de la cartera para ver que nada se escapa. El segundo, y esto digamos es relativamente común en el mundo de la comercialización de electricidad o de gas. Por cierto, yo estoy hablando de electricidad, pero de gas, pues las explicaciones y los argumentos serían muy similares. Si alguno tienes también cartera de gas, pues digamos que
todo lo que estoy diciendo pues sirve. Después, múltiplos comparables. Bueno, aquí esto consiste esencialmente en hacer algún ratio. Habitualmente se puede hacer el EBITDA y multiplicarlo por un múltiplo que sea, y para calcular ese múltiplo, bueno, pues se pueden ver otras operaciones que sean relativamente comparables, relativamente similares. Pues puede haber múltiplos de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. Bueno, hay algunas empresas que se venden por múltiplos mucho mayores, ¿no? O incluso algo menores. 5 veces. He visto algunas operaciones que el controlador dijo, oye, 5 veces y de 5 veces no paso. Hay otros que dicen que lo que es capturar valor y tal son 6 veces, otros ofrecen 7 o 8, incluso 9, he visto alguna vez, ¿no? Entonces, bueno, este método de valorar es mucho, o sea, está más afinado para entender el valor de algo, de cualquier activo económico. En este caso el activo económico sería pues, la empresa. Porque tiene en cuenta pues, muchas otras cosas. Primero, tiene en cuenta la rentabilidad, que es que al final es a lo que vamos, a tener muchos contratos, muchos clientes y la rentabilidad es floja, pues me da un poco igual. En cambio, si puedo entender mejor la rentabilidad directamente, pues puedo hacer el número sobre esos datos, ¿no? Luego tiene en cuenta también la posición financiera de la empresa, ¿no? La deuda que tenga, porque digamos que el múltiplo de EBITDA luego se descuenta la deuda neta, ¿no? La deuda teniendo en cuenta la caja o activos líquidos que tenga la empresa. Entonces, digamos, te da más fiabilidad sobre el valor de lo que estás comprando, ¿no? Eso sí, hay que tener acceso y una idea de qué múltiplos se están pagando y por qué, ¿no? Porque se paga un múltiplo más alto, más bajo, que es lo importante. Y esto es un método pues, muy empleado pues, en todos los sectores económicos. Y por último, digamos el método más clásico, que no sé, algunos habéis estudiado en la carrera, ¿no? Que es el descuento de flujos de caja libre, ¿no? Que lo habéis visto por ahí, los free cash flows, ¿no? Esto es un método clásico y la teoría, y en teoría es el más correcto desde el punto de vista teórico, ¿no? Porque la teoría económica lo que dice es que el valor de cualquier activo es igual al valor actual, digamos presente, de los flujos de caja libres futuros que genere ese activo. Entonces, bueno, esto es tomar al pie de la letra lo que dice la teoría económica, ¿no? El mundo académico, y entonces lo que se hace es estimar cuáles van a ser los flujos de caja futuros de esa empresa. Primero se miran los flujos de caja operativos, después los flujos de caja de inversión, digamos, se le restan los financieros y entonces se saca a los flujos de caja que son libres ya para remunerar al accionista, ¿no? Entonces, bueno, pues conceptualmente está muy bien. El problema es que cuando uno lo trata de aterrizar a la realidad desde el punto de vista práctico, pues es complicado porque hay que estimar a futuro. Entonces hay que hacer escenarios, hay que hacer planes y eso se puede cumplir o no cumplir. Y luego, para aplicar este método de una manera correcta, pues la empresa debe estar en lo que llaman un steady state, es decir, en un estadio relativamente plano, estable, que haga relativamente predecible ese futuro que uno quiere modelar, ¿no? Y luego hay que aplicar un valor residual que suele representar un valor muy alto del precio total y que es bastante, se calcula con una fórmula. Y bueno, a mi modo de ver eso genera mucha incertidumbre y además se basa en unas hipótesis, bueno, que tienen que comprar, digamos, que tienen que aceptar las dos partes, que veo un poco, que es un poco más difícil. Digamos que este método, no digo que esté en desuso, pero cada vez se ve menos, diría, ¿no? Vale, pues estos son los distintos. Al final, como decía, muy importante, esta es la parte, digamos, científica, aparte de esta parte, digamos, más técnica o más científica, muy importante entender cuánto quiere pagar uno y cuánto el precio que quiere que le paguen, ¿no? el vendedor. Eso es muy importante. Vale. Vale, elementos clave a tener en cuenta en la valoración. Bueno, lo sigo comentando un poquito en la slide anterior, pero he resumido aquí los que me parecen a mí más importantes y que más se van a ver en cualquier ejercicio de valoración.
Puede haber otros, ya os los digo, porque al fin y al cabo aquí la realidad es rica, pero bueno, estos son los más importantes. Primero, el tipo de cliente que se tiene. Pues no es lo mismo una actividad de comercialización centrada en clientes domésticos que en clientes industriales, en grandes consumidores. Porque el marketing es distinto, porque el back office se plantea de manera distinta, porque la estrategia de compra se plantea de manera distinta, toda la función comercial, todo. Entonces, los riesgos y las rentabilidades son muy distintos. Entonces, eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿no? El análisis de la cartera que se haga, eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Después, el tamaño de la empresa, por supuesto. O sea, no es lo mismo comprar, no sé, pues no sé, Viesgo, ¿no? La cartera de Viesgo, que la cartera de una pequeña comercializadora. Y entonces el precio por contrato, pues igual no se puede poner el mismo, porque en una consigues más cosas que en otra. Entonces, el tamaño obviamente es clave para que la operación encaje, o por ser muy grande o por ser muy pequeño, ¿no? Posición en el mercado. Aquí esto también es esencial. Muchas empresas cuando compran buscan un posicionamiento en el mercado. Bien sean posicionados o porque el posicionamiento es simplemente estar metido en el mundo de la comercialización, porque el comprador pues, no participa de ese mercado, no tiene idea y necesita una posición ahí. O puede ser un encaje geográfico. Oye, necesito cubrir esta parte de España. O sectorial, oye, yo quiero ir a clientes de este sector, de este segmento, con estas características, que esta empresa lo cubre muy bien, entonces encaja muy bien en el puzzle, en la idea que tengo yo de empresa. O la imagen de marca. Hay veces que la imagen de marca es fuerte, es muy valiosa, entonces uno quiere tomar esa imagen de marca porque entiende que así pues, va a poder vender más contratos, ¿no? Entonces, el posicionamiento del mercado es algo, bueno, como digo, puede tener varias partes, puede ser relativamente flexible o ambiguo, pero vamos, hay ocasiones en las que es esencial, ¿no? Después, y se paga dinero por ello, por supuesto. Es un intangible, pero es muy importante. Estabilidad de los clientes. Por supuesto, el churn rate, es decir, la tasa de bajas de cambio que tiene una cartera, es esencial. Es decir, si los clientes son muy fieles o se van. Ahí pues es muy importante ver cómo se han conseguido esos clientes. Si es un cliente que ya está, digamos, fichado por fuerzas comerciales y digamos que lo van cambiando de un sitio a otro todos los años o cada 2 años, pues ese cliente tiene menos valor que ese contrato, tiene menos valor que un cliente que lleva toda la vida, estable y que no maneja otras opciones, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, la rentabilidad. La rentabilidad, aquí me refiero a dos rentabilidades, tanto la rentabilidad, digamos, de la empresa en sí, como, digamos, el fee o el margen de comercialización que mete la comercializadora, ¿no? Entonces, claro, pues, cuanto más margen, pues más valor tiene el contrato, el cliente. Tipo de contrato. Aquí, obviamente, como decía antes, pues fijo o indexado. Esto es pues importantísimo. Y en momentos de mercado como los que estamos viviendo, pues todavía más, ¿no? Hay, todos conocemos empresas, o si no lo podéis imaginar, que venden todos sus contratos a indexado, que en los momentos que estamos viviendo ahora mismo, pues están relativamente tranquilas. Mientras que otras tenían todos los contratos a precio fijo y entonces están sufriendo mucho o incluso desapareciendo. Entonces, el tipo de contrato es muy importante, ¿no? Canales de venta, también muy importante. El canal de venta puede ser un punto a favor o un punto en contra. Digamos que una red comercial pues, puede ser súper valorada. Gentes que ya tienen una cartera, que han demostrado que todos los meses pueden vender contratos, pues es muy, muy valioso. En cambio, puede ser un lastre si hay que pagar una comisión pues, todos los años por el contrato, ¿no? Porque los contratos, digamos, se siguen quedando con nosotros. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Equipo de recursos humanos. Aquí lo mismo, pues un arma de doble filo. O sea, si es un equipo que tiene un conocimiento específico, joven, que ha demostrado capacidad y profesionalidad, pues a lo mejor es lo que se está buscando, comprar un buen equipo. Pero hay ocasiones en las que, bueno, pues el equipo igual ya no es tan, tan valioso, digamos que hay unos pasivos laborales importantes o alguna situación conflictiva. Entonces, comprar ese equipo, pues es un problema, claro. Entonces, eso pues hay que mirarlo y tenerlo en cuenta. Y luego sistemas, que es otra cuestión que no es baladí. El sistema puede ser, digamos, un activo muy importante de una sociedad o puede ser un problema. Entonces, es otra cosa que hay que valorar. Entonces, puede haber otras cosas que influyan en la valoración, pero digamos, si estos puntos están bien cubiertos, pues hombre, digamos que tenemos un caso, yo diría que bueno, ¿no?
Vale, el proceso de venta, también muy importante. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando, a ver, estas operaciones, primero, tienen una tasa de mortalidad alta. Es decir, si empiezas 10 procesos, acabas 2 o 1. ¿Por qué? Pues porque a lo largo del camino pues surgen cosas y al final que hacen que la operación se caiga. El primer motivo, pues oye, no me puedo acordar el precio. Eso está muy claro. No me pongo de acuerdo en el tipo de operación, no me pongo de acuerdo en el plan de negocio que queremos una vez que hayamos cerrado la operación. Entonces, es verdad que esas son cosas que se ven pues, en los primeros compases, se ven en las primeras conversaciones. Pero bueno, si todo va bien, bueno, pues estamos hablando pues, de que un proceso de estos puede durar por lo menos 6 o 8 meses, eso seguro. Depende también de lo rápido que sea cada uno y las dos partes, aquí más que por los asesores, es por las dos partes, que siempre tardan en reunirse, son decisiones complicadas, sobre todo si las empresas son un poco grandes y el proceso de decisión es un poco sofisticado, un poco burocrático, pues los plazos se alargan un montón. Si son dos empresas pequeñas, que digamos hay solo una persona que decide y, bueno, pues a lo mejor en una comida casi se puede cerrar una operación, ¿no? Pero bueno, eso no suele pasar. Entonces, bueno, por comentar un poco, pues primero, la primera fase sería la identificación de comprador-vendedor. O sea, pues surge un interés, y pues uno mismo, o contratando a alguien, pues empieza a buscar a alguien que le compre o a alguien que compre. Entonces hay un proceso de identificación de empresas, de targets, ¿no? Empresas a comprar o de potenciales inversores. Eso, la verdad es que he puesto 2 a 4 semanas, pero bueno, puede ser mucho más porque buscar a alguien que encaje pues puede ser un proceso muy largo, ¿no? Porque puede no haber tantas opciones en el mercado. Pero bueno, digamos que de 2 a 4 semanas al menos se debería tener pues una lista de posibilidades con las que empezar a hablar, ¿no? Después, muy importante, hay que hacer un análisis preliminar. Aquí ya se puede hacer un pequeño análisis, pero bueno, una vez que se vea que hay encaje, pues habrá que hacer un análisis de la cartera, de los activos de la empresa. Y ahí es esencial, por supuesto, estudiar la cartera. Eso es el diligence, digamos, comercial. Hay que entender bien pues, muchas de las cosas que hemos dicho antes, ¿no? Después, si vemos que aquí hay encaje, hay acuerdo, pues entonces ya se puede hacer una valoración más fina y se firma un acuerdo no vinculante. Un acuerdo no vinculante que no vincula a las partes, pero digamos que les permita negociar en modo de exclusividad. Se redacta un term sheet o un acuerdo que permita entrar a un proceso, digamos, más formal, que será este de aquí, que ya es meterse en la due diligence, que son due diligence. La due diligence, al fin y al cabo, es una revisión que se suele llamar due diligence a la parte contable o financiera, de recursos humanos y eventualmente legal, ¿no? Jurídica. Puede haber una parte regulatoria ahí también, pero digamos que hay que revisar toda la empresa. Entonces, esto se va a hacer después de haber firmado ya un acuerdo, confidencialidad, por supuesto ese term sheet, y basado en lo que la due diligence salga, pues ya se va redactando el contrato y se afina eventualmente el precio, ¿no? Y cuando se termine este proceso, si todo funciona, bueno, pues entonces ya se pasa a la firma, ¿no? Hay una negociación final eventualmente y se hace efectivo el intercambio en los términos que se haya negociado. Entonces, bueno, esto es un proceso tipo y, por supuesto, todos los procesos específicos pues tienen sus particularidades. Y a lo mejor uno pues tiene una parte de comercialización, tiene un negocio de vender no sé qué, o entonces eso hay que valorarlo aparte. Bueno, cada proceso pues es un pequeño mundo. Pero vamos, más o menos todas deberían llevar con más o menos intensidad pues estos pasos. Y aquí, pues, a ver, aquí hay que contar con asesores, porque es que es difícil que esto lo pueda hacer. O sea, un proceso de estos dura, entre comillas, poco tiempo, pero es bastante intenso. Entonces, durante estos meses, pues hay alguien que tiene que sumergirse en esto. Entonces, se suele contratar asesores pues para hacer los análisis y las revisiones que hagan falta, ¿no? Entonces, y hay veces que lo normal es que las dos partes, cada uno contrate el suyo, contrate su equipo de análisis, ¿no? de revisión. Entonces,
lo que yo veo importante es que en estos primeros compases, o sea, casi siempre en casi todo el proceso es importante que haya alguien que entienda lo que es un proceso de adquisición o de fusión de empresas, ¿no? Que haya visto antes y que sepa hacer pues, la parte, digamos, estratégica / económica, ¿no? Que entienda qué es lo importante, qué hay que negociar, que esté en la negociación, que redacte los documentos, que empuje el proceso, que dé opciones y que se pare a pensar, que sea un poco sparring partner de los socios pues, vendedores o compradores. Eso yo lo veo muy importante. Luego aquí veo también muy importante que haya un consultor, una empresa experta en, bueno, o si la empresa compradora, digamos, tiene tiempo y tiene equipo, pues podría hacerlo ella, que es un buen análisis de la cartera, ¿no? Y entender todas las partículas de la cartera para poder tener una buena foto de qué nos estamos comprando, ¿no? De qué nos queremos comprar. Entonces, ahí, bueno, pues esas dos partes se podrían combinar en una sola empresa, ese sería nuestro caso, pero bueno, también podrían ser dos separadas, ¿no? Y luego, muy importante, por supuesto, los abogados. Al final, todo esto es redactar un contrato o varios contratos y, sobre todo, en la parte final, pues es importante que participen. Sobre todo aquí en la redacción del contrato, pues es muy importante, hasta la firma, ¿no? en la notaría. Y luego también, por supuesto, auditores. Los auditores intervienen de una manera bastante puntual, se les contrata, hacen su trabajo, dan su opinión y salen. Como digo, para hacer la parte sobre todo contable y laboral. Eventualmente también puedo hacer pues, revisión de algunos los contratos más importantes o filiales si hay, cosas así. Y ya está. O sea, al menos 6 meses, como digo, al menos. Más bien 8 o 10 o 12. Vale, y ya está, hasta aquí. O sea, conclusiones. Bueno, pues vivimos momentos de gran interés por el mundo de la comercialización, aupado sobre todo por el desarrollo de nuevos modelos de negocio y nuevas tecnologías en el mundo de la energía. Podemos valorar de varias maneras. Os he explicado un poco las alternativas que hay y las ventajas y inconvenientes de cada una. Y el proceso, pues bueno, lleva pues medio año, un año, desde que se empieza a hablar hasta que se cierra. Y bueno, pues participan asesores de varios tipos de asesores en todo el proceso. Y ya está. Así que ahora vamos a dejar 5 minutos y si queréis, pues podéis hacer alguna pregunta. Gracias. Bueno, no os lo había dicho, pero ahí en el cuadrito que os aparece de GoToWebinar, ahí podéis enviar preguntas, podéis escribirlas. En la parte que pone preguntas, pues podéis lanzar alguna pregunta.
Bueno, ha llegado alguna pregunta, así que voy a ir respondiendo. Si los demás os animáis a hacer más preguntas, pues podéis mandarlas ahí, podéis escribirlas ahí en el cuadro de preguntas que veis en el cuadrito que os sale, la ventanita que os sale ahí arriba a la derecha de GoToWebinar. Bueno, primera pregunta. Cuando se hace una compra de cartera, la compañía adquirente tiene una obligación de mantener las condiciones del contrato anterior hasta que este llegue a término. Sí, o sea, tú lo que estás haciendo es una cesión. Es decir, tú lo que estás haciendo es subrogarte en la posición contractual de la comercializadora anterior. Es decir, al cliente, el cliente no debe notar nada. Otra cosa es que cuando llegue a término, pues tú le quieras cambiar las condiciones o le propongas otra cosa o lo que sea. Pero en principio, el hecho de comprar la sociedad no justifica un cambio en el contrato, ni mucho menos. ¿Vale? Después, para hablar la cartera, ¿cuánto peso tiene un cliente fijo y uno indexado? ¿Y cuánto un industrial o uno doméstico? Claro, bueno, pues es lo que decía antes, ¿no? O sea, es lo que decía antes. Pues un cliente a precio fijo y uno indexado, pues esto depende de la valoración que le quiera dar cada uno. Tener un cliente a precio fijo, seguramente con un precio no muy bueno, en los momentos actuales, pues igual tiene valor incluso negativo, te diría. Y uno indexado, pues habrá pues, mucho más valor. Lo que pasa es que puede haber situaciones en las que uno diga, oye, pues yo, mira, tengo un precio fijo magnífico y además tengo cerradas unas coberturas a X años, entonces estos clientes seguro que les voy a sacar no sé cuánto. Y además está pactado con el proveedor de la cobertura o del PPA o de lo que sea y con los clientes porque lo tengo que firmar en el contrato. Bueno, pues eso tiene mucho valor. A lo mejor más que un indexado, porque a lo mejor sacan menos precio. Pero bueno, en general, un contrato indexado tiene menos riesgo. También es verdad que seguramente le puedes sacar menos dinero que a uno fijo, pero a uno fijo pues tienes más riesgo, te puede pasar con situaciones como la de ahora, pues que te vaya mal. ¿Y uno industrial o uno doméstico? Bueno, uno industrial es más grande que uno doméstico, entonces haces más dinero. Entonces, pues tiene más peso, claro, tiene más valor. Es que es lo que decía antes, se combina con la pregunta tuya anterior, Ismael. Un cliente industrial, si tienes cerrado, tienes cerrado una buena cobertura y estás sacando un buen margen, pues fenomenal. Pero si no, pues puede ser una fuente de ruina. Entonces, pues hay que mirarlo. Después, ¿podéis enviar el webinar al mail aportado? Sí, el webinar, la presentación la vamos a enviar a todos, vamos. Y si no, va a estar colgada en nuestra web. Me parece que tenemos un canal en YouTube en donde podéis encontrar todos los webinars que hacemos, así que ahí lo podéis encontrar. Otra pregunta. ¿Se puede realizar, pregunta Joaquín, ¿se puede realizar la venta de clientes individuales? Por ejemplo, 9 clientes de alto volumen por un total de tal. Se puede hacer lo que quiera, uno. O sea, esto es un acuerdo entre dos empresas. Oye, yo te paso a este cliente. Tienes que ver que los contratos permitan la cesión. Esto es importante. Pero si no, pues es una cesión de contrato. O sea, es una subrogación contractual, pues como cualquier otro contrato. Entonces, se puede hacer. El número da igual. 1, 2, 5, 9, 20, 50, lo que sea. Eso es lo que cada uno negocie. Vale, pues de momento no hay más preguntas. Espero 2 minutos más y si nadie pregunta nada más, pues me despido. Os agradezco mucho el interés. Ha habido muchos asistentes. Así que, bueno, si tenéis preguntas o necesitáis ayuda de algún tipo, pues estamos encantados de atenderos. ¿De acuerdo? Nos podéis llamar al email, bueno, de Creara o llamar al teléfono, pues os vamos a atender. Muy bien, pues muchas gracias y saludos a todos.